Gracias a usted, doctora Gloria. Ahora vamos a dar paso a un nuevo conferencista. Luego de estas dos presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas. Doctora Gloria, si de pronto usted va a estar por aquí conectada con nosotros en el transcurso de la mañana, poder compartir ese espacio de retroalimentación con nuestros asistentes. Agradecerle a usted esa importante reflexión que nos ha dejado al final de su intervención. Este es un mundo que está teniendo una dinámica bastante interesante y donde los abogados cumplen un papel fundamental. Invito entonces al doctor Andrés Arteaga. Él es abogado, especialista en procedimiento civil oral de la Corporación Universitaria Remington, está maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina y es docente universitario. Él nos va a presentar el tema Retos y desafíos de la oralidad en el proceso civil. Bienvenido, doctor Andrés. Muchísimas gracias. Lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando en este momento. Creo que tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Muy bien. Adelante. Les decía que muchas gracias. Me siento pues muy contento, muy feliz de participar en este congreso. Toda vez que, como usted bien lo dijo, pues soy egresado también de esta casa, que amo bastante, que me ha brindado mucho. Y bueno, también como diría nuestro decano, tuve la oportunidad de participar como estudiante, miembro del semillero de investigación de Derecho Procesal Garantista, y pues hoy tengo esta oportunidad de poder llegar como docente. Y eso es algo que nos llena de alegría. Superado, secundo pues todos los saludos, doctora Gloria, el doctor Rubén, doctor Giovanni Bosch y demás que están aquí presentes. Vamos a abordar hoy un tema interesante desde el punto de vista, es la oralidad en el proceso civil. Y eso, hablándolo de esos retos y esos desafíos que se han tenido dentro de la implementación de la misma. A lo largo de Latinoamérica, la oralidad del proceso, la constitucionalización del mismo, ha sido algo recurrente en todos los ordenamientos jurídicos y entre tanto que empezamos a ver que es una tendencia que se ha estado dando, que se ha estado implementando, y eso nos lleva a nosotros a pensar, a revisar y a cuestionarnos un poco frente a la efectividad, frente a los retos que nosotros tenemos como abogados litigantes, como académicos además, de esta implementación de la oralidad. Hay varias cosas que quiero tener en cuenta, pues normalmente uno cuando le dice a los estudiantes que están estudiando Derecho, bien sea sea un posgrado como tal, le decimos, venga, es que aquí venimos es a pensar el derecho, no a aprender términos, a pensar el derecho procesal. Y en esta coyuntura que estamos viviendo, no solamente es pensar el derecho procesal, también esa constitucionalización del derecho. Es allí donde hay un montón de incógnitas, un sinnúmero de preguntas, en tanto esos derechos constitucionales, esas garantías constitucionales, si se ven garantizadas o no en el proceso civil, en la oralidad. Oli, vení pues, por favor. Dale, dale, chao, dale, chao. Nosotros empezamos a ver y empezamos a analizar que propiamente ese Código General del Proceso no es tan general propiamente como se estuvo vendiendo. Y pues propiamente nosotros vemos que regula son asuntos civiles, comerciales, familias y agrarios. Pero el artículo 3º nos habla que ese proceso dentro del Código General del Proceso como tal será un proceso oral y por audiencia. Es decir, que las audiencias se cumplirán de forma oral, pública y en audiencia, salvo que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas con algún derecho
de alguna reserva legal como tal. Y es puntualmente que eso también nos lleva a un segundo plano, y es analizar, hombre, propiamente esta situación que nos ha llevado de esta pandemia a nivel mundial que nos ha afectado bastante y que nos ha llevado a replantear la forma de ese juzgamiento como tal. Nos ha llevado a replantear de una u otra manera cómo estamos viendo el derecho. Pues aquí en Colombia realmente llegar a esa virtualidad pues nos costó, yo creo que en muchos países, pues una pandemia, donde sobre la marcha nos tuvimos que poner a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Pero ojo, si al principio teníamos cuestiones frente a la implementación de la oralidad en el proceso, y ojo, esta ponencia y este docente no viene aquí propiamente a criticar el modelo de la oralidad y a decir, venga, es que la oralidad no puede ir, la oralidad no va. No, pues yo considero que en lo personal hay bastantes cosas para rescatar y que se implementaron y que se están implementando bien, pero hay otras críticas y hay otras cuantas que se deben mejorar, y es en aras de mirar esas garantías constitucionales que se tienen en el proceso. Pues fuimos formados en sede de la oralidad. De hecho, un libro que me llamó bastante la atención de Alejandro Gaviria, que llama Siquiera tenemos las palabras. Y es lo que he dicho siempre, el abogado vive de la palabra. Y en estos momentos coyunturales que tenemos, quienes somos docentes, quienes somos catedráticos, académicos y demás, hombre, pues nuestra arma de hacer resistencia, de un mejor país y demás, es la palabra, es la oralidad. Y esa es propiamente la que se está o ya tiene un tiempo bastante implementado en lo que es el ordenamiento jurídico colombiano, propiamente en ese proceso civil. Tomando las palabras del jurista alemán Rudolf von Jehn, él encontró digno una mofa y fue el estado de abstracción indisoluble en la cual se hallan los teóricos. Y para él es que estos viven, cuando hablamos de la teoría, cuando hablamos de la falacia como tal, estos viven en el cielo de los conceptos jurídicos sin ningún contacto propiamente con la realidad. Y lo describe de la siguiente forma: los conceptos no soportan el contacto con el mundo real, donde los conceptos hacen de vivir e imperar. Todo lo que pertenezca a ese mundo debe mantenerse a gran distancia. En este mundo de los conceptos no existe la vida tal como vosotros la concebís. En el reino de los pensamientos y los conceptos abstractos se han venido gestando a partir de ellos mismos. Es allí entonces donde nosotros vemos que hay una total disparidad, dicotomía, independencia del mundo teórico al mundo de la realidad. Y esto, ¿por qué lo digo y por qué quiero abordar y quiero iniciar mi conferencia, esa parte introductoria con esto? Porque puntualmente a lo que nosotros hemos visto y a lo que nos han vendido es que la oralidad llegó para acabar todos esos problemas de fondo: congestión de la justicia, celeridad en los procesos, una correcta administración de la misma. Pero ojo, no estoy diciendo, y mi ponencia va a algunos problemas específicos que ya los vamos a tener, pero no estoy pensando diciendo es que hay que volvernos en el tiempo y hay que volvernos a un sistema meramente escritural. No, en efecto, pues lo hemos dicho, el abogado vive de la palabra, siquiera tenemos la palabra. Y con esa palabra es que puntualmente nosotros estamos en ese ejercicio de la profesión. Pero uno mira con cierto desazón, uno mira con cierta preocupación, entre otras cosas, que cuando vemos el tema de Colombia, Colombia tiene 100.000, tiene un promedio de 100.000 habitantes, perdón, 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Ese es el promedio que tiene actualmente Colombia. 65 jueces por cada 100.000 habitantes, donde se pensaría que un promedio adecuado para esto y un estándar internacional adecuado y determinado para esos jueces sería alrededor de 9
de 10.95 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que puntualmente deja a grandes rasgos bastante lejos nuestro país. Entonces, es allí que la Constitución política pues plantea, consagra en sus preámbulos, artículo 228, artículo 229, el acceso a la administración de justicia. Y esto lo vemos que es de raigambre constitucional y busca promover esa solución pacífica de los conflictos entre los ciudadanos de la República. Pero cuando un Estado propiamente no tiene infraestructura, entonces ahí vamos a empezar a ver un montón de vulneraciones a esos derechos constitucionales. La oralidad es un gran instrumento para descongestionar, así pues se vendió. Y propiamente para que haya una justicia rápida y eficaz. Pero si no hay elementos y el material humano no está capacitado, puede ser un instrumento más perverso para la realización de la justicia, para la aplicación de la justicia. Y eso es propiamente lo que podemos ver de conformidad con estas estadísticas que se tienen. Nosotros cuando vemos la estructura propiamente del proceso, hablando, digamos, el proceso verbal del Código General del Proceso, nosotros vemos que hay una fase introductoria, y esa fase introductoria pues es meramente escritural, cuando hablamos de demanda y cuando hablamos de la contestación de la demanda propiamente. Pero yendo allá a lo que trata los artículos 372 y 373, pues vemos que tenemos una audiencia inicial y que tenemos una audiencia de instrucción y juzgamiento. Pero esa audiencia inicial va casi, llamémoslo que concentrado con una conciliación, un saneamiento, una fijación del litigio, una decisión de secciones previas y un decreto de pruebas. Ahí puntualmente, cuando hablamos de ese decreto de pruebas, quiero centrar mi atención o su atención a esto. Porque es que estamos viendo, estamos analizando que normalmente el juez, desde la demanda y quizás desde la contestación, el juez ya está adelantando un borrador de sentencia. Y esto, pues les había dicho que me siento orgulloso de estar en esta ponencia, en esta universidad, que es mi alma mater, pues aquí egresé, y también como estudiante tuve la oportunidad de desarrollar ciertas investigaciones al respecto. Y es de preguntarle a los jueces, doctor, y con todo respeto, pues esto lo digo y lo hago pues desde alguna investigación propiamente que tuve y que lo he visto desde la práctica, pero no todos, pero en su gran mayoría, los jueces llegan a esa sentencia, a esa audiencia, perdón, de instrucción y juzgamiento que trata el artículo 373 con la sentencia hecha. Entonces, ahí se decretan las pruebas, hombre, pero es que la práctica de la prueba, esa apreciación y como trata el artículo 176 del Código General del Proceso, la apreciación de las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. Y es allí donde el mismo código le da una carga al juez y le dice: el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. Si son pruebas sumarias, si son pruebas controvertidas. Pero ahí es donde nosotros vamos, bueno, y ese principio de inmediación de la prueba, esa cuestión donde el juez tiene que estar ahí presente en la práctica de la misma. ¿Cómo la estamos abordando en estos momentos de pandemia? ¿Cómo estamos viendo y valorando el testimonio de ese testigo que llevamos a la audiencia, pero que claro, está presente en la cámara, así como estoy yo bien sentado mirando fijamente, pero con un teleprompter detrás y con unas personas detrás que le están diciendo qué tiene que decir, cómo tiene que hablar y cómo se tiene que expresar? Ahí puntualmente, pues listo, vamos, nos tocó esto. Nos tocó esta coyuntura, pues el mundo no puede parar, hay que continuar con el derecho, hay que continuar con la administración de justicia, perfecto, fabuloso, se aplaude, pero a lo que voy
es que si había problemas con la valoración de la prueba, con la práctica de la prueba, en una oralidad normal, entonces pensemos qué estará pasando ahora, cómo se está abordando ahora, qué tenemos ahora en esta actualidad. Y vemos entonces que el artículo 373 del Código General del Proceso, hombre, pues plantea que en esa audiencia va a haber la práctica de pruebas. Hay alegatos de conclusión y también hay sentencia. Pero entonces la pregunta es, pues normalmente de la práctica vemos que esta audiencia puntualmente sufre aplazamientos y quizás el juez pues dentro de su agenda y demás pues no puede dictar sentencia inmediatamente. Entonces pues el código plantea que debe plantear o que debe otorgar un receso de máximo 2 horas, pero vemos que normalmente son audiencias que se aplazan por días. Y llama poderosamente la atención que en esa audiencia de instrucción y juzgamiento, en esa práctica de pruebas, nosotros vemos que entonces el juez ahí tiene que apreciar las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Las pruebas aportadas en la demanda, las pruebas aportadas en la contestación, demanda, reconvención si es que hubiese lugar. Hombre, pero también esos dictámenes periciales, también esa prueba testimonial, etcétera, etcétera, todo lo que se pueda llegar para ese convencimiento del juez. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento el juez en conjunto puede valorar estas pruebas? ¿En qué momento lo hace? Si puntualmente estamos en la audiencia de trámite y juzgamiento y ahí tiene que dictar sentencia, listo, no, genera un aplazamiento puntualmente y se va. Entonces, se retoma, perdón, esta situación más adelante y allí puntualmente entonces vamos nosotros viendo que el juez va a dictar sentencia de conformidad con lo que tiene. Pues puntualmente termino esta ponencia y tengo que conectarme a una audiencia donde hubo un aplazamiento puntualmente de esta audiencia de instrucción y juzgamiento. El juez pues no se vio con el tiempo para dictar sentencia, entonces él simplemente dijo, no, vamos a aplazarla, vamos a continuar X día, el día de hoy, para poder escuchar los alegatos de conclusión y dar sentencia. Y aquí va una crítica que se le hace a este sistema de la oralidad. Además, fundada y fuerte. Si me dice que en los alegatos de conclusión es esa última oportunidad procesal, jurídicamente, que yo tengo como abogado, entre tanto puedo llevar a ese convencimiento del juez, a que él valore, a que él mire y a que él revise propiamente desde un tamiz crítico, desde una situación básicamente que nosotros estamos mirando y analizando. Venga, señor juez, es que usted aquí tiene que valorar estas pruebas de conformidad con esto. Es que esto fue lo que se probó. Entre tanto, la teoría de la parte demandante, la parte demandada es esta. Y esto fue lo que en juicio, en sede judicial, en esos estadios judiciales, nosotros pudimos probar. Ahí está. Entonces, la pregunta es, si ya el juez, desde esa audiencia inicial, desde la demanda, desde la contestación, ya tiene un panorama claro de conformidad como va la sentencia, y esto lo digo pues porque he hablado con jueces y ellos me dicen, venga, es que yo llego a la audiencia de instrucción y juzgamiento con un borrador de la sentencia. Ya la sentencia para mí está porque ya valoré las pruebas. Yo, doctor, y entonces la prueba testimonial no tiene para usted ese mismo valor. Es que la norma usted le obliga a que sea en conjunto la prueba. Entonces, propiamente, si el juez a esa práctica de pruebas ya llega con la sentencia hecha, ya llega con el borrador, la pregunta que nos hacemos todos los abogados litigantes y que se la trasladamos a nuestros estudiantes propiamente es, su señoría, ¿para qué sirven los alegatos de conclusión si usted ya tiene la sentencia hecha?
Entonces, ahí puntualmente es que nosotros empezamos a revisar esta gran crítica. Y lo que yo he dicho siempre, venga, es que los alegatos de conclusión, pues yo ahorita a mi cliente no le puedo decir eso. Y eso pues sería, obviamente, pues una falta a la profesión y demás. Pero yo al cliente no le puedo decir eso, es que el juez ya llegó con la sentencia hecha. Entonces la pregunta es, hombre, si no es la última oportunidad, si no es el último momento procesal que tengo para hacer cambiar de parecer al juez como tal, ¿para qué sirven los alegatos de conclusión? Y la pregunta es totalmente fuera de contexto y fuera de cualquier contorno jurídico. Los alegatos de conclusión sirven para justificar honorarios. Y me van a perdonar, pero jocosamente lo digo así. ¿Por qué? Porque en esos alegatos de conclusión, por ejemplo, ahorita esta audiencia que tengo, yo sé que la juez ya llegó con la sentencia. ¿Qué me toca? Tengo a la cliente que también se va a conectar. Mire que aquí estoy yo como su abogado, usted depositó la confianza en mí y vea este despliegue jurídico que acabo de hacer. Entonces, ahí es donde puntualmente empezamos a ver esa no apreciación de las pruebas y empezamos también a analizar que esto es lo que se llama un defecto fáctico, donde la Corte Constitucional ha sostenido que ese defecto fáctico se estructura. Entonces, siempre que existan esas fallas sustanciales en la decisión y esas fallas que sean atribuibles a diferencias probatorias del proceso, es porque esa intervención del juez va por fuera de ese contexto probatorio que se hizo. Y hay varios puntos, sentencia SU 448 del 2016. Resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado o se hace manifestantemente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez. Y aquí vemos varias cosas. Una de ellas, esas modalidades de ese defecto fáctico, es la omisión por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas. Otra es la no valoración del material probatorio llegado al proceso judicial. Y otra es la valoración defectuosa del acervo probatorio. Pues por razones de tiempo los invito para que ustedes revisen esa sentencia bastante interesante y ahí podremos ver varias cuestiones frente a esto. Entonces, hay que hacer, y para ir concluyendo, un panorama, un cuadro comparativo entre lo que nosotros vamos a tener en lo que es puntualmente esas ventajas y esas desventajas de la oralidad. Hablamos entonces de esa discusión oral, que puede ser más rápida y menos costosa y más sencilla que una discusión escrita. Es más eficiente. La oralidad puede implicar eficiencia, también en cuanto a la presentación de la prueba. Se puede plantear el nuevo sistema oral de rapidez, que simplifica la actuación procesal, promueve la publicidad y la accesibilidad a la justicia, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos eso desde el tamiz de las desventajas como tal, empezamos nosotros a ver que algunas actuaciones se presentan típicamente de forma escrita. No todo está dentro de la oralidad. Y la implementación propiamente de la oralidad en su instauración consiste de una manera uniforme, porque no tenemos propiamente esa infraestructura que se tiene, o que se debería tener, perdón, para poder desarrollarla como tal. Y una desventaja es el análisis del material probatorio. En ocasiones la oralidad puede causar ineficiencia, porque en algunos casos la naturaleza de la prueba no permite ese análisis en el contexto oral, uno de ellos. Y esa prueba documental resulta demasiado exigente en el tiempo, esa preparación requerida. Y ahí puntualmente entonces la valoración de que le da al juez, una va por encima de la otra, pero propiamente no podemos caer en esas desventajas de la oralidad. La desventaja más grande que tiene la oralidad, a sentir de este docente, a sentir personal, es la valoración propiamente de la prueba y que las etapas de ese proceso no se surten de conformidad como están establecidos y que hay etapas que simplemente están desde la teoría y están allí
pero no tienen un sustento desde la realidad, lo que implica esos desafíos grandes a superar y que propiamente esos derechos constitucionales que vemos de administración de justicia y demás se ven permeados y menoscabados por la administración de justicia. Muchas gracias.